Bienvenida Pamela Vizueta Suárez, guayaquileña, graduada Católica Santiago de Guayaquil, magíster en Ciencias Penales y Criminológicas. Se ha desempeñado como catedrática en Derecho Penal en la Universidad Católica también de Guayaquil. Fue nombrada coordinadora zonal de la Secretaría de la Política. Actualmente es la abogada Vizueta. Ha emprendido un reto de contribuir a la sociedad mediante foros, charlas y otras actividades encaminadas a fortalecer los conocimientos ciudadanos para empoderarlos de sus derechos. Doctora, bienvenida. Gracias por estar aquí en Universal. El tema de los femicidios, en vez de bajar o mantenerse, por lo menos ha aumentado, tal parece, en este inicio del año 2018, a pesar de las penas que son muy fuertes según el Código Orgánico Integral Penal, pero como que no hay conciencia todavía en los varones. Vienen obviamente de un vientre materno, no respetan a las mujeres, una mala educación, mala interpretación y otros temas. ¿Qué dice usted? Gracias por la invitación, muy buenos días. Es muy importante este tema. Casi semanalmente vemos un delito cometido por femicidio, y sí es importante tener bien claro que el femicidio, que es una nueva figura que lo tenemos dentro del Código Orgánico Integral Penal, se ha venido más bien socializando con la gente. La gente ya sabe lo que es un femicidio, pero vamos a ver un poquito más allá qué es el femicidio. Viene del homicidio, a través de las luchas sociales, del feminismo y ahora también por los LGBTI, también de un sector vulnerable de la sociedad. También se ha llegado a tener este logro de meter en el Código Orgánico Integral Penal el femicidio, esa crueldad extrema que se hace a una mujer o por su condición de género, que se considere mujer, se le da la muerte. ¿Por qué le digo que es importante ver de dónde nace para poder comenzar a desarrollar el tema? Porque es indispensable que las personas sepan que debe haber una relación de poder extrema, de crueldad, de esta persona, que puede ser inclusive una mujer, que puede cometer este femicidio a otra mujer, porque también las mujeres tienen parejas sexuales mujeres. No necesariamente lo puede hacer un hombre. Entonces muchas veces utilizamos malos términos. Claro, utilizamos malos términos, generalizamos la figura y decimos que toda muerte violenta hacia una mujer, estamos hablando de femicidio, cuando no es así. Entonces vemos en la televisión, leemos en los radios, leemos en los periódicos, escuchamos en las radios de que ha ocurrido el femicidio y que el índice ha aumentado. Pero la relación de poder quiere decir que existe una parte dominante y que es continuo. Pero hace una semana yo leí en el periódico de todas las estadísticas, porque comienzan las alarmas sociales, comienzan femicidio, femicidio, femicidio. Pero decía, mujer de 48 años sufrió muerte violenta, un cuchillazo que le pega el ex cónyuge, quiere decir que no estaba en una relación todavía amorosa, ya no tenían su relación de pareja, y a pocos metros él también se suicida. ¿Qué quiere decir? De lo que al simple vista, y depende de cada caso, puede ver es que ya no mantenían una relación. Entonces quiere decir que ya no hubo esa continuidad, que ya no hubo esa relación de poder. Entonces no solo podemos hablar de femicidio, podemos hablar de un homicidio. Podemos hablar no solo del homicidio, porque no hablamos de obsesiones, como decía aquí nuestro querido amigo, hablar de obsesiones, que muchos hombres o mujeres lo tienen. Son obsesivos compulsivos que ocasionan y lo conllevan a una psicopatía que termine en la muerte. Que piensan que la pareja es su propiedad. Entonces hablamos de psicopatías. Entonces, pero ahí buscan un justificativo, ¿no? La alarma, femicidio, machismo. Equivocado. Equivocado. ¿Cuántos años son por femicidio actualmente? Bueno, la pena mucho incide también más fuerte. También tienen sus agravantes, si lo realizan delante de sus hijos, si lo hace para volver con la pareja, hablamos de 12 años, 16 años, estamos hablando, pero siempre con condicionantes. ¿Ya? Entonces esto es lo interesante del tema, que no podemos generalizar, porque generalizar damos una verdad absoluta. En el derecho, en los delitos, no podemos hablar de verdades absolutas, debemos ver cada caso, cada tema. También, y poniendo ejemplos para que la ciudadanía me entienda, porque es mi intención de seguir hablando en radios, estoy haciendo una campaña también a través de redes sociales, junto a la sociedad, para el cambio, porque el cambio no es que necesariamente es el deber del Estado, sino el deber de los ciudadanos,
de la célula más simple en sociedad, que es la familia. Entonces, cuando emprendo toda esta, para mí es una campaña de conciencia para la ciudadanía, es que lleguen a entender los temas más simples de la forma más simple. Hace unos meses vi de que un hombre, porque la mujer le iba a reclamar la pensión alimenticia de su hija, iba con una niña, como él no tenía dinero para darle la pensión alimenticia, ella caminó, él vino con un ácido y le quemó la cara y también quemó a la niña, ¿no? Ya no mantenía una relación. Lo primero que dijeron, y todo se alarmó, y todos los partes, los estratos sociales comenzaron a alarmarse, inclusive la prensa, de que estamos hablando de una tentativa de femicidio. No estuvo perfeccionado el delito, pero estamos hablando de que pudo haber pasado, por eso se llama tentativa. Claro, abogada. Pero, por ejemplo, en Nogol hubo una muerte de una señora, ¿no? El marido la roció de gasolina y no murió en el acto, murió después. Claro. ¿Cómo se podría catalogar? Sí, de lo que estuve leyendo y lo que escuché en algunos comentarios es que ellos mantenían una relación de pareja, parece que de un reclamo que le hizo la esposa, él regresó y parece que cometió el delito. Hay que ver ahora si hubo esa relación de poder, ese daño y esa violencia. La violencia puede ser psicológica, verbal y física. Ya, la doctrina también habla de la sexual y de la económica, porque el hombre también se siente en poder no solo porque maltrata físicamente a una mujer, no porque solo la insulta, o porque, y eso también hay que tener muy claro, el ser infiel a una mujer que le causa una lesión emocional muy grave también es un daño. ¿Ya? Y entonces cuando hablamos de económica, el hombre que tiene poder o le quita el dinero a la mujer para administrarlo o no le da dinero para que pueda subsistir. Y si tiene hijos van a las consecuencias. Sí, y si hablamos de la sexual, es que la fuerza la ocasión en contra de ella para tener sexo y para poder satisfacer sus derechos, que sus placeres, aunque ella no quiera. Entonces estamos hablando de violencia. En el matrimonio también hay violación, porque no quiere, no desea. Entonces el acto sexual. Entonces es toda una gama, y en estos casos habría que, por eso digo, cada caso hay que analizarlo. Todos los casos deben ser analizados y no podemos generalizar ni lanzar cifras por lanzarlas. Problemas intrafamiliares existen, evidentemente, pero tenemos que combatir la violencia intrafamiliar. ¿Pero cómo? No esperemos porque ya el Estado creó normas, endureció penas. ¿Fue la solución? Mi pregunta aquí es, ¿fue la solución? ¿Tal parece que no? No es la solución. ¿Por qué? Yo le pregunto, ¿por qué? Ciudadanía, ¿por qué creen que no dio la solución? Son problemas familiares, por ejemplo, los hijos que ven a los padres esta violencia, ellos también no son propensos después a actuar de la misma manera. Lo que pasa es que el Estado se preocupó en lo que fue la parte última del proceso, que es la criminalización y la pena y la sanción y la sentencia, en lugar de preocuparse de lo esencial, la prevención. Si hubiera comenzado con la prevención de analizar, aunque es que dura mucho, es que estamos hablando de que nos va a tardar 20 años en cambiar una mentalidad, pero hay que comenzarlo a hacer. O sea, tenían que hacer las dos evaluaciones. A través de un sistema del Estado, pero en la parte educativa. Educativa, formativa, ¿no? No, y el peor error que podemos hacer es hablar directamente con los niños de drogas, porque comenzamos a hablar de drogas y comienzan a decir, bueno, ¿qué es la droga? Curiosidad. Y la H. La experimentación. Y la marihuana. Y la base de cocaína. Porque entonces ahí comienzan a querer explorar, porque sí es el ser humano que quiere explorar. Entonces, o poder hablar de violencia, o poder hablar de sexo, entonces comienzan a querer explorar. ¿Dónde debemos trabajar? En padres, en escuelas para padres, en trabajar, en identificar que nuestros hijos, lo que no encuentran en casa, lo encuentran afuera. Si no los escucho, porque yo siempre mantengo este lema, hay que escuchar a nuestros hijos con los oídos del alma, no con los oídos, con el alma. Porque entonces si yo no los escucho, va a haber alguien más que los escuche, y ese que los escuche lo puede llevar a un mal camino. Esa información distorsionada a veces de los amigos en cuanto a sexo, drogas, consumo, etc., justamente lo encuentran en la calle, pero los padres debemos ser más comunicativos con nuestros hijos. Claro. No solo comunicar, conversar, hablar, prevenir. Entonces me dicen, la violencia, ¿de dónde se aprende? De la calle y de la escuela, equivocado, de la casa. ¿De dónde hablamos de machismo? De la casa. No vamos a decir que eso lo aprenden en el colegio, en la calle, en la esquina, en la tienda, en la casa.
La violencia se aprende en la casa, el machismo se aprende en la casa, la discriminación se aprende en casa. Pero también a través de la comunicación en sentido audiovisual, la televisión, cuánto daño nos hace cuando vemos películas demasiado violentas y sobre todo también sketch de participación nacional, cuando se escucha los cachos, la infidelidad, la droga, el vicio, los capos de la droga, por ejemplo, todo el mundo quiere imitar de estos millonarios placeres que suelen tener estos capos de la droga. Eso también es un efecto negativo. Bastante. Y por eso yo creo que fue importante haber hecho esta depuración mucho en la televisión ecuatoriana. Y pese a que uno puede tener en la casa de aquellos padres responsables, de que pueden ver que sus hijos se acuesten temprano y no vean escenas muy fuertes en televisión, le puedo decir, a veces es imposible, con tanta tecnología. Le digo yo que tengo una hija de 9 años, donde hace un par de meses atrás me vino a preguntar, no me preguntó a mí, se lo preguntó a mi cuñada, gracias a Dios mi cuñada es psicóloga. Bueno. Entonces mi cuñada le preguntó qué era el sexo oral. Entonces mi cuñada me dijo, eso lo tiene que contestar su mami. Entonces, y después le preguntó, como ella no le contestó, le preguntó a la chica que la cuida. Pero yo digo, tiene que contestarle su mami. Después le preguntó a mi esposo y mi esposo me dijo, yo le dije que tenía que preguntarte a ti. Toda la responsabilidad. Ahora en internet también está causando. Sí, entonces, ¿qué es lo que yo le comencé a decir? Tuve que hablarle a una niña de 9 años. Preguntarle primero. Es complicado, ¿no? Sí, preguntarle primero, a ver, Elisa, estás preguntando a todo el mundo por qué no viniste a preguntar a mí. Me da vergüenza. O sea, existe vergüenza, saben ya la sexualidad. Ya hablan de sexualidad. Entonces le digo, el sexo oral, ¿dónde lo escuchaste? En la televisión. Pero si tú no ves televisión hasta muy tarde. No, en un programa que hablaron de que una mujer y un hombre que tenían que tener sexo oral. Entonces le dije, bueno, tú has visto que hay un video que lo está sacando el Ministerio del Interior, que sale las propagandas, nos salen dos niñitos y le dicen, y le comencé a hablar de los niños, sí, pero después me dice, mami, no quiero escucharte, no quiero escucharte, no quiero escucharte. No, mijita, escúchame, sentí vergüenza. Ya. Pues entonces quiere decir que hay pudor. Un lado positivo. Ya. Entonces le comencé a decir, nadie puede meter tus órganos sexuales en tu boca. Eso es sexo oral. Tuve que decirle despacio para que comprenda, y eso es lo que a veces las madres queremos oír a la realidad. Me tocó afrontar eso, y eso es lo que le decía a mi esposo, porque también está alarmado por redes sociales, que me decía que hay esa información de que van a tener los niños sobre la diversidad de género. Y yo le decía a mi esposo, mi hija en el año pasado ya habla de las familias diversas. ¿Por qué te asombras de eso? Los chicos hablan de gays, lesbianas, y les parece aparentemente todo normal. Como que aceptan eso. Pero nosotros que somos de otra generación, nos escandalizamos. Exacto. Eso es lo que le dije. Es una parte de la sociedad que ha sufrido muchísimo. Que tenemos que comprender el sufrimiento de los seres humanos y que nuestros hijos no para que escuchen o hablen de homosexualidad o de lesbianismo van a hacerlo. Porque los principios comienzan ¿dónde? En casa. Y eso es lo que yo, uno de los temas apasionantes y emocionantes que puede tener el hablar de criminología o de la sociedad, o podemos abarcar no solo problemas intrafamiliares, hablemos del consumo de drogas. Ahora con la tabla, y disculpe que me salte del femicidio a las drogas, pero es importante. Todo va relacionado. Exacto, aunque no creas, todo tiene un mismo origen. Porque si hablamos del consumo de la tabla, que ahora es diabólica la tabla. O sea, ahora ciertos políticos y cierta ciudadanía le responsabilizan de primera mano el consumo de drogas a la tabla. Equivocados. Sin embargo, no ha sido abolido. Equivocados totalmente, y piden la derogatoria, y gritan la derogatoria, y escuché ahora en campaña, y seguirán en campaña, y estarán en campaña, que ahora van a luchar contra la tabla, porque la tabla es el origen del consumo. Claro, por decreto ejecutivo no va a pasar nada, y por más que queda abolida esa tabla. Esa tabla es un mecanismo, una herramienta funcional únicamente para los operadores de justicia y para no caer en la criminalización del consumidor. El que consume, el que estamos hablando de que la persona religiosa, que no esté preso. Porque antes, en el Código Penal, antes de ingresar en el Código Orgánico Integral Penal, en el Código Penal estábamos hablando que estandarizaban una pena tanto para el consumidor, porque si te cogían en una caleta de droga, en una caleta te estabas consumiendo, desafortunadamente, porque no estás dentro de sus 5 sentidos, él no puede salir corriendo, pero el narcotraficante sí sale corriendo. ¿A quién cogían? Al consumidor. Así es. Al supuesto enfermo. ¿Estaban qué? Portando.
Entonces aquí va a ser sancionado. Estamos hablando de que no existía la técnica. Pero al que distribuye, al masivo, al grande, al comerciante. No, estaba llena la cárcel. ¿De quiénes? De los pobres consumidores. Se lo digo porque como abogada lo viví más de una vez. Madres llorando que su hijo es consumidor, donde me enseñaban cómo han luchado contra la droga, iban a ser sentenciados, de qué pena. Porque muchas mentalidades cuadradas, muchos jueces, el hecho de que lo cogieron con droga, tenía sentencia. Pero ya que usted se saltó, yo también me permito saltar. El abogado Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil, también reclamó junto con la señora Tania Varela, comandante de Guayas número 2, de que la policía hace un esfuerzo sobrehumano, incluso a costa de sus vidas, para resguardar la ciudadanía. Y capturan, por ejemplo, a este señor de más de 70 años, se lo filma en video, se queda capturado, y la fiscalía lo absuelve prácticamente en pocas horas. Esa es una situación que molesta a la ciudadanía ecuatoriana. Hay que ver cada caso. No podemos generalizar y decir que, y que es lo interesante de la tabla, y le digo, para mi criterio, como abogada que ha litigado, abogada que ha visto el sufrimiento humano, y como criminóloga lo puedo decir, el abolirla o derogar la tabla sería una equivocación, porque esto fue creado a través de un estudio técnico de cómo se puede hacer el consumo y cómo se podría portar la droga para el consumo. Eso no da licencia para que usted vaya en el público a drogarse, porque eso tampoco se puede permitir. Por eso que igual deben ser aprendidos, y que el fiscal y que el juez, no los policías, el fiscal y el juez determinen si era consumidor o no a través de una investigación. Entonces, hay la tabla donde habla de la heroína, donde habla de la base de coca, de la cocaína y de la marihuana. Entonces, si usted sabe un gramo, es una pastilla de un gramo, la que tomamos en la nalga, usted dice que es grande, parece una tiza. Claro. Ese es un gramo. Entonces, cuando habla de heroína, porque su daño, el daño que causa la heroína es mucho más allá que la marihuana. Entonces, si usted porta de 0 a 0.1 de una pizca por el daño que causa, ya tiene usted una pena de 1 a 3 años. Esa tabla existe en otros países. Claro, o sea, sí, en otros países también, para evitar ser desproporcionados en la aplicación de una pena. Entonces, usted porta, entonces aquí vamos a la línea tan fina, ¿no? Entre quién es el narcotraficante y quién es el consumidor. Y esto es lo que debe en la cabeza del operador de justicia, es investigar de la forma como fue detenido. Mira lo que usted dice, en la esquina, con 5 hombres de sospechosa procedencia, tratando de vender algo que no sabían qué, ¿ya? Pero justamente a él lo encontraron con 0.1 de H. Entonces, las circunstancias de la investigación me dan a que él estaba expendiendo. Porque ya vendió tal vez todas las porciones que iba a vender, pues no todo el gramaje que iba a vender. Entonces, pero tiene que hacer, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es investigarse, ver si es realmente, por eso en la fiscalía existe el médico legista que le hace el examen psicométrico, entonces le hace la pregunta, conversa con él, le dice si es consumidor, debe probarse si es consumidor, le hacen la prueba toxicológica a ver si es consumidor, o sea, no crean que ya, vamos, no es el gramo, no, tú no estás, ya, chao, está menos de, no es así. No es así. Igual hay un procedimiento. Hay un procedimiento, pero sí he escuchado, porque cuando estuve en la Secretaría Nacional de Gestión de la Política como coordinadora zonal, sí he escuchado lamentablemente, y por favor que me lavaban los cabellos y me lavaban con las vestiduras, como decían los romanos, en los foros, de que el policía decía, pero ¿para qué llevarlo a la fiscalía si ya le vi que era un poquito lo que tenía en la mano? Y usted tenía la presa en la mano. Ellos evaluaban. Ellos evaluaban. Claro, es que es perder tiempo que igual lo van a soltar. Por Dios, ¿a qué criterio de quién? Yo fui a las mesas ciudadanas, en Montesinaí, en Sociovivienda, cómo la gente se quejaba, que estaban expendiendo en la esquina, pero como decía que tenía poquito en la mano no se olvidaba porque igual el fiscal lo iba a votar, o lo iba a sacar, o el juez no lo iba a procesar. Entonces, tenemos que tener conciencia, esto es una responsabilidad no solo de los padres, no solo de las madres, porque les vuelvo a decir, el Estado no es el indicado y la causa del consumo de drogas no es la tabla. La tabla no lo es. Es un pretexto nomás como ahora. Es un fenómeno social, sí. Y lo cogen como batalla, como caballo de batalla, es un fenómeno social, es un fenómeno que tenemos que ver qué es lo que causa a nuestros hijos que consuman droga, qué pasa en casa,
para que consuman droga. Qué falta de amor, qué falta de escuchar. El que no estén los padres. Yo alguna vez, unas 5 madres fueron de mí llorando y me decían, pero abogada, haga algo, haga algo, haga algo. Les voy a decir, les voy a preguntar algo. ¿Dónde están ustedes? Es que trabajamos todo el día, todas trabajamos todo el día. Esta sociedad capitalista nos ha creado nosotras proveedoras. Sí, sí. Gracias a Dios. Sí, nos ha creado. No alcanza el sueldo. Nos ha creado proveedoras, todas trabajamos. Yo tengo 3 hijos. Tengo uno de 21, otra de 19 y una de 9. Pero sí me jacto de decir que yo donde estoy, donde estén controlados. Y puede ser que en un momento lo puedan consumir, ver, observar o leer o lo que sea. Pero ¿dónde estamos nosotras? Organícense en los barrios. Si tienen que, los chicos llegan caminando a las casas, de los colegios, a las escuelas, a las casas, organicen que una madre de familia sea la que lo vaya a recoger. Si todas trabajan, turnémonos. Los padres, los primos, los hermanos, que lleguen a casa, que se pongan a estudiar, que no se queden así, en las esquinas conversando. Son ejemplos palpables y después no tuvieron argumento para decirme, es verdad. Claro, llegamos muy cansadas. A la casa seguir atendiendo al esposo, a los hijos, a la cocina, a lavar, a planchar, que nos pasa a todas, no crean, no, a todas. Y eso es de lunes a viernes que estudian los chicos. ¿Y sabe, domingo, qué pasa con ese diálogo familiar? Claro, el diálogo, no solo eso, pasar con los hijos. Yo tengo la costumbre de que el viernes después de salir del trabajo con mi esposo nos tomamos nosotros un café, comemos algo, nosotros, ese es nuestro momento, que nadie nos interrumpa. Pero sábado y domingo es para nuestros hijos. Sábado y domingo es para salir, el sábado y domingo es para divertirnos, el sábado y domingo si tenemos que hacer algo para la casa, no sé, pero para entregarnos a él, y ellos saben, y les explicamos. Yo les explico a mis hijos todos los días: hijo, si tú quieres la mejor educación, si tú quieres lo mejor que te dé de mí, déjame trabajar, pero tranquila. Y apagar la tele en lo mayor posible, porque la gente nos estamos acostumbrados a estar mirando la caja boba hasta para comer. El internet, eso, no hay control de los padres, de lo que están viendo los hijos en muchos hogares. Mira, el cambio es hoy, no mañana. Hay que estar junto a la sociedad. Ustedes como comunicadores en este plan titánico que debe tener la responsabilidad, que no es solo de las mujeres, no solo de las madres, sino de los hombres y de los padres. Hay que ver qué pasa en casa. ¿Qué pasa en el vientre materno? No me estoy inventando. Esto es una teoría científica que lo estudié y no hacer mi tesis doctoral en esto. El niño desde el vientre materno debe sentir amor. No estrés, no preocupación. El grave error de la mujer que hace es darle el estrés al niño, el sufrimiento del niño. El niño sale con estrés. ¿Por qué el niño sale con tantos síntomas? Porque la mujer más estresada, sufriendo, amargada, pensando en el dinero, pensando en que tiene que trabajar y no se preocupa, lo más bello no es el momento de estar embarazada. La mujer, por el cordón umbilical, le envía el estrés, la preocupación y el sufrimiento. Por eso muchos niños no crecen en el vientre materno por el estrés que le causa a la madre por su sufrimiento. No tengan hijos, entonces, si fue hecho con amor, hay que tratarlo, mantenerlo, cuidarlo con amor. Los 6 años del niño son los cruciales en su vida para que tengan estabilidad emocional. Al niño le darle amor. Bueno, si tuvo algún problema en la madre, porque algunos padres que también van con las madres a los pediatras, le pregunta el pediatra le pregunta, ¿cómo fue el embarazo? ¿Y por qué le pregunta cómo fue el embarazo? Para ver si tuvo sufrimiento fetal. Si no estuvo en el cordón umbilical enredado, bueno, es sufrimiento fetal. Entonces, el niño debe sentir amor. Si el niño lo golpeas, si lo maltratas, si lo insultas, si se siente rechazado, ahí está el posible delincuente, el posible psicópata, el posible machista, el que ve violencia, el que ve maltrato, el que ve a sus padres y a sus madres teniendo sexo. Encontraremos ahí todas las causas y los orígenes de los delitos en la sociedad. Por eso hay que preocuparse. No me hablen de que vamos a endurecer las penas y la solución para los problemas de los delitos. Equivocado. Nadie puede decirme que endureciendo penas puede evitar el cometimiento de delitos. Pero doctora, también eso es una especie de escape del sentir ciudadano. Cuando uno escucha que un criminal tiene 19, 20 detenciones, lo vuelven a coger en delitos flagrantes y pasa una temporada nomás de vacaciones ahí en la penitenciaría. Entonces uno dice, pero que lo pongan 15, 10 años, es el sentir ciudadano. De pronto porque somos ignorantes del tema de la criminología, la sociología, etc. Pero el sentir ciudadano quiere que las penas sean más fuertes.
el principio de inocencia siempre debe primar, pero yo también digo, casi yo siendo y conociendo, también digo y opino lo mismo. Si vemos que es un hombre que sale 5, 6, 7 veces y que está realmente, aunque no hay residencia, porque la residencia solo es a través de una sentencia, quiere decir que no ha sido penado. Y entonces hay que ver qué pasa. O sea, y por eso yo le digo, es importante ver y exigir, pero exigir a través del conocimiento. Si usted me dice que me voy a embanderar de que voy a solucionar el problema del consumo de drogas, derogando una tabla, por favor. Eso es una situación política. Eso es una tomadura de pelo. No me venga a hacer eso. Y que, más bien si usted me dice, vamos a trabajar con los líderes barriales, y no vamos a intentar identificar, porque no todos los barrios son iguales, porque usted me va a decir que Urdesa tiene los mismos problemas que la Alborada, y que la Alborada tiene los mismos problemas que el Centenario, y el Centenario que Monte Sinaí, o de que Sociovivienda, o de Bastión. Y a veces tienen que identificar cuáles son los problemas sociales. Hay un buen programa que estoy viendo ahora, que estoy haciendo el seguimiento, de cómo están combatiendo en los barrios el consumo de drogas, que está uno de los canales. Y me parece muy interesante propuesta. Sí. Eso es la organización barrial. Que el ciudadano se ¿De compromete. ¿De dónde nace? Del barrio. Pero solucionando no solo los problemas del barrio, ¿qué tiene que hacer el Estado? Comenzar a identificar problemas, que la gente se empodere. Pero no es suficiente empoderar con el problema y la solución, que ellos mismos busquen sus soluciones. Esa es la vía, esa es la solución, esa es mi propuesta. Bueno, por algo es catedrática. Gracias a Roxana Pisueta por estar aquí tratando este tema, sí, brevemente, porque es un tema profundo, largo, complejo, sin duda alguna, y ojalá también la reflexión para todos nuestros amigos en casa, siempre el llamado de atención como medio de comunicación responsable, entretener, informar, pero sobre todo educar. Ustedes conversen con sus hijos. Gracias a Roxana, gracias también a Diana García por estar aquí con nosotros. Ustedes, amigos, por continuar en Universal. Oiga,